Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático aquel martes de abril. El sol de Buenos Aires entraba por la ventana de la cocina mientras preparaba el desayuno, acariciando distraídamente mi vientre de 2 meses. Martín, mi esposo, se había ido de viaje de negocios a Córdoba el día anterior, y yo me encontraba sola en casa, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. El timbre sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Al abrir la puerta, me encontré con la sonrisa forzada de Marta, mi suegra. «¡Sorpresa, Lucía!», exclamó con un entusiasmo que no llegaba a sus ojos. «Pasaba por aquí y pensé en visitarte». Su presencia me inquietó. Nuestra relación siempre había sido tensa, pero desde que anunciamos mi embarazo, su actitud se había vuelto aún más fría. La invité a pasar, más por cortesía que por deseo. Mientras servía el mate, Marta comenzó a hablar sobre la casa, criticando sutilmente mi forma de mantenerla. «Ay, Lucía, ¿cuándo vas a aprender a hacer las cosas bien? Mira esas cortinas, necesitan un lavado urgente». Sus comentarios, aunque hirientes, no eran nada nuevo. Respiré hondo, recordándome que era la madre de Martín. De repente, Marta cambió de tema. «Che, ¿sabes qué? Encontré unas fotos viejas de Martín en el sótano. ¿Querés verlas?». La propuesta me sorprendió. En los 2 años que llevábamos viviendo en esa casa, nunca habíamos usado el sótano para nada importante. Sin embargo, la idea de ver fotos de Martín de pequeño me entusiasmó. Bajamos las escaleras hacia el sótano, Marta delante y yo siguiéndola con cuidado. El olor a humedad y a encierro me golpeó apenas entramos. «Están por aquí», dijo Marta, avanzando hacia el fondo de la habitación. La seguí, curiosa, hasta que escuché el clic de la puerta cerrándose detrás de mí. Me giré, confundida, solo para ver a Marta del otro lado de la puerta, con una expresión que nunca olvidaré. «Lo siento, Lucía, pero es por el bien de mi hijo», dijo con una voz fría que me heló la sangre. «No puedo permitir que arruine su vida con ese bebé». Antes de que pudiera reaccionar, escuché el sonido de la llave girando en la cerradura. El pánico me invadió instantáneamente. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas, gritando el nombre de Marta, suplicándole que me dejara salir. Mis gritos se mezclaban con el sonido de sus pasos alejándose. «Marta, por favor. Te estoy embarazada. No puedes hacerme esto». Pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Pasé las siguientes horas alternando entre golpear la puerta hasta que mis manos dolían y gritar hasta quedarme sin voz. El sótano, que antes solo me parecía incómodo, ahora se había convertido en mi prisión. La oscuridad era casi total, solo interrumpida por un pequeño rayo de luz que se colaba por una ventana sucia cerca del techo. A medida que pasaban las horas, el miedo inicial se transformó en una mezcla de rabia y desesperación. ¿Cómo podía Marta hacerme esto? ¿Realmente creía que estaba protegiendo a Martín? Mi mente repasaba frenéticamente cada interacción que habíamos tenido, buscando señales que hubiera pasado por alto. Recordé las miradas de desaprobación cuando Martín y yo anunciamos nuestro compromiso, los comentarios mordaces sobre mi trabajo como profesora de literatura en la universidad, las constantes comparaciones con la exnovia de Martín. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, hubiera imaginado que llegaría a este extremo. La noche llegó, y con ella, el frío del sótano se hizo más intenso. Me acurruqué en un rincón, abrazándome a mí misma y a mi bebé no nacido. «Todo estará bien», susurré, aunque no sabía si estaba tratando de convencer al bebé o a mí misma. «Papá volverá pronto y nos encontrará». Los ruidos de la casa sobre mí se volvieron dolorosamente evidentes. Cada crujido, cada paso, me hacía levantar la cabeza con esperanza, solo para sumirme en una decepción más profunda cuando nada sucedía. El hambre comenzó a hacer mella, y la sed se volvió insoportable. En la oscuridad del sótano, mis pensamientos vagaron hacia Martín. ¿Cuándo volvería de su viaje? ¿Se daría cuenta de que algo andaba mal? Imaginé su rostro, su sonrisa cálida, la forma en que sus ojos se iluminaron cuando le dije que estábamos esperando un bebé. «Por favor, Martín, vuelve pronto», murmuré en la oscuridad. El segundo día fue una tortura. La sed se había vuelto insoportable, y el hambre me provocaba náuseas. Exploré el sótano en busca de algo,
cualquier cosa que pudiera ayudarme a escapar o al menos a sobrevivir. Encontré algunas cajas viejas, herramientas oxidadas, pero nada que pudiera usar para abrir la puerta. En un rincón, descubrí un grifo antiguo. Con manos temblorosas, lo giré, rezando por que funcionara. Después de unos momentos agonizantes, un chorro de agua salió. Bebí desesperadamente, agradeciendo este pequeño milagro. Al menos no moriría de sed. Las horas se arrastraban interminables. Intenté mantener la calma por el bien de mi bebé, pero el miedo y la ansiedad me consumían. ¿Y si Marta le decía a Martín que me había ido? ¿Y si nadie me buscaba? Estos pensamientos oscuros me atormentaban, robándome el sueño y la esperanza. En los momentos de lucidez, trataba de pensar en un plan. Gritar era inútil, la casa estaba lo suficientemente aislada como para que nadie me escuchara. Intenté forzar la cerradura con las herramientas que encontré, pero solo logré lastimarme las manos. El tercer día, escuché a Marta moverse por la casa. Reuní todas mis fuerzas y grité, suplicando que me dejara salir. Marta, por favor. Ve el bebé. Piensa en tu nieto. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio aplastante del sótano. Esa noche, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Hablé con mi bebé, prometiéndole que saldríamos de allí, que veríamos el sol de nuevo, que conocería a su padre. Me aferré a esa promesa como si fuera un salvavidas en medio de un océano de desesperación. El cuarto día, algo cambió. Escuché movimiento arriba, pero era diferente. Más fuerte, más errático. Mi corazón dio un vuelco. ¿Podría ser Martín? Reuní las pocas fuerzas que me quedaban y comencé a gritar y golpear la puerta con renovada energía. Martín. Estoy aquí. En el sótano. Mi voz, ronca por la falta de uso y la deshidratación, sonaba extraña incluso a mis propios oídos. Pero seguí gritando, impulsada por una nueva esperanza. Los pasos se acercaron a la puerta del sótano. Contuve la respiración, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Y entonces, la voz que había estado anhelando oír durante los últimos 4 días resonó al otro lado de la puerta. Lucía, ¿estás ahí? La voz de Martín, confundida y alarmada, fue el sonido más hermoso que jamás había escuchado. Sí. Sí, estoy aquí. Tu madre me encerró. Las palabras salieron atropelladamente, mezcladas con sollozos de alivio. Escuché a Martín forcejear con la cerradura, maldiciendo en voz baja. Después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió, y la luz inundó el sótano, cegándome momentáneamente. Martín estaba allí, su rostro una mezcla de horror, confusión y alivio. Me lancé a sus brazos, llorando incontrolablemente. Él me abrazó fuerte, repitiendo una y otra vez, lo siento tanto. No sabía. No entiendo qué pasó. Mientras me sacaba del sótano, le conté entre sollozos lo que había sucedido. Su rostro pasó de la confusión al enojo y luego a una determinación que nunca había visto antes. Vamos al hospital ahora mismo, dijo, su voz temblando de emoción. Después nos ocuparemos de mi madre. Salir de la casa fue como renacer. El aire fresco, el sol en mi piel, todo parecía nuevo y precioso. Mientras Martín conducía hacia el hospital, miré por la ventana las calles de Buenos Aires, prometiéndome que nunca más daría por sentada mi libertad. En el hospital, los médicos me examinaron exhaustivamente. Para nuestro alivio, el bebé estaba bien. Deshidratada y débil, pero viva y con mi hijo a salvo, me permití finalmente relajarme en la cama del hospital. Martín no se separó de mi lado ni un momento. Llamó a la policía, que comenzó la búsqueda de Marta. Me aseguró una y otra vez que nunca permitiría que algo así volviera a suceder, que me protegería a mí y a nuestro bebé con su vida. Esa noche, mientras Martín dormía en una silla junto a mi cama de hospital, reflexioné sobre los últimos días. El miedo, la desesperación, pero también la fuerza que no sabía que tenía. Acaricié mi vientre, agradeciendo silenciosamente a mi bebé por darme la fuerza para sobrevivir. El futuro era incierto. Sabía que habría investigaciones,
preguntas difíciles y decisiones que tomar. Pero por ahora, en la seguridad de esa habitación de hospital, con Martín a mi lado y nuestro bebé creciendo dentro de mí, me permití sentir esperanza. Mañana sería otro día. Un día para comenzar a sanar, para enfrentar lo que había pasado y para construir un futuro seguro para nuestra familia. Pero por esa noche, simplemente agradecí estar viva, libre y amada. El segundo día de mi encierro comenzó con el sonido distante de la vida cotidiana filtrándose a través de las paredes del sótano. Escuché el camión de la basura pasar por la calle, los perros del vecino ladrando, y el murmullo lejano del tráfico de Buenos Aires despertando. Estos sonidos familiares, que antes pasaban desapercibidos, ahora se burlaban de mí, recordándome la libertad que me había sido arrebatada. Me levanté del rincón donde había pasado la noche, mis músculos protestando por haber dormido en el suelo frío y duro. La oscuridad del sótano era menos intensa durante el día, pero aún así, apenas podía distinguir las formas de los objetos a mi alrededor. Me acerqué a la pequeña ventana cerca del techo, parándome de puntillas para intentar ver algo del mundo exterior. Solo pude ver un pedazo de cielo azul y las ramas de un árbol meciéndose con la brisa. Esa visión, tan cercana y a la vez tan inalcanzable, me provocó un nudo en la garganta. El hambre comenzó a hacerse notar con fuerza. No había comido nada desde el desayuno del día anterior, y mi cuerpo, ahora responsable de nutrir también a mi bebé, protestaba ruidosamente. Exploré el sótano con más detalle, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que pudiera comer. Entre cajas polvorientas y muebles viejos, encontré una lata de duraznos en almíbar. La fecha de vencimiento había pasado hacía años, pero en mi desesperación, la abrí con una herramienta oxidada que encontré tirada en un rincón. El sabor dulce de los duraznos, aunque algo metálico por el tiempo, fue un alivio momentáneo para mi estómago vacío. Comí lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que podría ser lo único que tuviera para comer en mucho tiempo. Guardé el almíbar, pensando que podría necesitarlo más adelante para mantenerme hidratada. A medida que avanzaba el día, la realidad de mi situación comenzó a hundirse más profundamente. ¿Cuánto tiempo me mantendría Marta aquí? ¿Qué le diría a Martín cuando volviera? Mi mente daba vueltas con posibles escenarios, cada uno más aterrador que el anterior. Imaginé a Marta inventando una historia sobre que me había ido, abandonando a Martín y al bebé. ¿Le creería él? El silencio del sótano era opresivo, interrumpido solo por el ocasional crujido de la casa y mis propios movimientos. Comencé a hablar en voz alta, primero susurrando y luego con más fuerza, solo para escuchar una voz humana. Le hablaba a mi bebé, contándole historias de cómo Martín y yo nos conocimos, nuestros planes para el futuro, cualquier cosa para mantener la cordura. Tu papá y yo nos conocimos en la facultad, ¿sabes?, dije, acariciando mi vientre a un plano. Él estudiaba ingeniería y yo literatura. Nos cruzamos en la biblioteca un día lluvioso. Continué con la historia, recreando cada detalle en mi mente, aferrándome a esos recuerdos felices como un salvavidas en medio de este mar de desesperación. A medida que el día avanzaba, el calor del sótano se volvió sofocante. El aire estaba viciado y húmedo, haciendo que respirar fuera cada vez más difícil. Me preocupaba cómo esto podría afectar al bebé. Intenté mantener la calma, recordando lo que había leído sobre el estrés durante el embarazo, pero era una tarea casi imposible en estas circunstancias. Por la tarde, escuché pasos arriba. Mi corazón se aceleró, esperando que fuera alguien que pudiera ayudarme. Grité con todas mis fuerzas, golpeando la puerta hasta que mis manos dolieron. Pero los pasos simplemente pasaron de largo, ignorando mis súplicas o quizás sin escucharlas en absoluto. La decepción fue aplastante. Cuando la noche cayó, la oscuridad se volvió absoluta. Sin ninguna fuente de luz, me sentí completamente desorientada. Los sonidos del sótano parecían amplificarse, el goteo de una tubería lejana, el crujir de la madera, e incluso creí escuchar el correteo de pequeñas patas. ¿Ratas? El pensamiento me provocó escalofríos. Intenté dormir, pero el miedo y la incomodidad lo hacían imposible. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes aterradoras inundaban mi mente. Veía a Martín volviendo a casa, encontrándola vacía, creyendo que lo había abandonado. Imaginaba a mi bebé creciendo sin conocerme,
creyendo que su madre lo había dejado. Estos pensamientos me torturaban, manteniéndome en un estado de ansiedad constante. El tercer día llegó con una nueva oleada de desesperación. La sed se había vuelto insoportable, y el hambre me provocaba mareos. Me arrastré hasta el grifo que había descubierto el primer día, rezando para que aún funcionara. Para mi alivio, un chorro de agua salió cuando lo giré. Bebí ávidamente, sin importarme el sabor metálico y estancado. En ese momento, me pareció el agua más deliciosa que había probado en mi vida. Con algo de líquido en mi sistema, mi mente se aclaró lo suficiente para pensar en un plan de escape. Examiné cada rincón del sótano, buscando una salida, una herramienta, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Encontré algunas cajas viejas llenas de libros y papeles. Los revisé frenéticamente, esperando encontrar algo útil, pero la mayoría eran solo facturas y documentos antiguos. Entre los papeles, encontré algunas fotos viejas. Eran de Martín cuando era niño, jugando en el patio de esta misma casa. Ver su rostro infantil, tan parecido al hombre que amaba, me provocó una nueva oleada de lágrimas. ¿Cómo podía su propia madre hacernos esto? ¿Cómo podía ser tan cruel? A medida que el día avanzaba, comencé a sentir los efectos de la falta de comida y el estrés en mi cuerpo. Tenía mareos frecuentes y me sentía débil. Me preocupaba cada vez más por mi bebé. ¿Estaría recibiendo los nutrientes que necesitaba? La culpa me carcomía por no poder protegerlo adecuadamente. En un intento por mantener la esperanza, comencé a planear lo que haría cuando saliera de allí. Imaginé el reencuentro con Martín, cómo le contaría todo lo sucedido, cómo juntos superaríamos este trauma. Visualicé el nacimiento de nuestro bebé, sano y fuerte a pesar de todo. Estos pensamientos me daban fuerzas para seguir luchando. El cuarto día trajo consigo una nueva forma de tormento, la incertidumbre sobre el tiempo. Sin luz natural ni forma de medir las horas, mi percepción del tiempo se distorsionó completamente. ¿Cuánto tiempo llevaba realmente aquí? ¿Días? ¿Semanas? La desorientación era abrumadora. Mi rutina se había vuelto mecánica, despertar. Si es que había logrado dormir, beber agua del grifo, explorar el sótano en busca de cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto, intentar hacer ruido para que alguien me escuchara. Y luego volver a acurrucarme en mi rincón, hablándole a mi bebé y rezando por un rescate. En uno de mis recorridos por el sótano, tropecé con una pila de periódicos viejos. Los hojeé, buscando algo para ocupar mi mente. Encontré un crucigrama sin resolver y lo tomé como un regalo del cielo. Usando un lápiz mordisqueado que encontré entre los escombros, comencé a resolverlo. Era una tarea trivial, pero me dio un propósito, algo en que concentrarme además de mi situación desesperada. Mientras resolvía el crucigrama, mi mente vagaba hacia mis estudiantes en la universidad. ¿Qué les habrían dicho sobre mi ausencia? Imaginé sus caras confundidas, tal vez preocupadas. Pensé en mis colegas, en mis amigos. Alguien además de Martín se habría dado cuenta de que algo andaba mal. El hambre se había convertido en un dolor constante en mi estómago. Rebusqué entre las cajas, esperando encontrar algo más para comer, pero no tuve suerte. El pensamiento de comer cualquier cosa que pudiera encontrar en el suelo del sótano cruzó por mi mente, pero lo deseché rápidamente, pensando en los riesgos para mi embarazo. En los momentos de mayor desesperación, me encontraba hablando con Marta, como si pudiera escucharme. ¿Por qué, Marta? ¿Por qué nos haces esto? Es tu nieto, tu familia. Por favor, déjame salir. Mis súplicas se perdían en el silencio del sótano, sin respuesta. La noche del cuarto día fue particularmente difícil. El frío se había intensificado, y mi cuerpo, debilitado por la falta de alimento y el estrés, temblaba incontrolablemente. Me envolví en un viejo mantel que encontré en una de las cajas, pero ofrecía poca protección contra el frío húmedo del sótano. En medio de la noche, creí escuchar un ruido arriba. Me levanté de un salto, ignorando el mareo que me invadió, y comencé a gritar y golpear la puerta con renovadas fuerzas. ¡Ayuda! Estoy aquí abajo. Por favor, ayuda. Pero, como tantas veces antes, no hubo respuesta. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier ruido.
El quinto día comenzó con una nueva determinación. Decidí que no podía seguir esperando pasivamente a ser rescatada. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para salir de allí. Examiné la puerta con atención, buscando cualquier debilidad en la estructura. Usé cada herramienta que pude encontrar en el sótano para intentar forzar la cerradura, pero sin éxito. Frustrada y agotada, me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría. Cerré los ojos, intentando controlar mi respiración y calmar los pensamientos frenéticos que amenazaban con abrumarme. Fue entonces cuando sentí algo, un movimiento casi imperceptible en mi vientre. Al principio, pensé que lo había imaginado. Era demasiado pronto para sentir al bebé, ¿no? Pero ahí estaba de nuevo, un leve aleteo, como el roce de una mariposa. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero esta vez de alegría y asombro. En medio de toda esta oscuridad, mi bebé me estaba enviando un mensaje de esperanza. «Estás ahí, ¿verdad, mi amor?», susurré, acariciando mi vientre. «Somos fuertes, vos y yo. Vamos a salir de esta juntos». Ese pequeño momento de conexión con mi bebé renovó mis fuerzas. No podía rendirme, no cuando tenía una vida dependiendo de mí. El resto del día lo pasé alternando entre intentos de escape y periodos de descanso. Cada vez que me sentía a punto de rendirme, recordaba ese pequeño movimiento en mi vientre y encontraba la fuerza para seguir adelante. Hablé constantemente con mi bebé, contándole sobre el mundo exterior, prometiéndole que pronto veríamos el sol juntos. A medida que el día avanzaba, noté que los sonidos de arriba habían cambiado. Había más movimiento, más ruido. ¿Habría vuelto Martín? Mi corazón se aceleró ante la posibilidad. Comencé a gritar de nuevo, con toda la fuerza que me quedaba. «Martín, estoy aquí abajo. En el sótano». Y entonces, lo escuché. Pasos acercándose a la puerta del sótano. Una voz, su voz, llamando mi nombre con una mezcla de confusión y alarma. «Lucía, ¿estás ahí?». El alivio que sentí en ese momento fue indescriptible. Lágrimas de alegría corrían por mi rostro mientras respondía, «Sí. Sí, estoy aquí. Tu madre me encerró». Los siguientes momentos fueron un borrón de emociones. Escuché a Martín forcejear con la cerradura, maldiciendo en voz baja. Cuando finalmente la puerta se abrió, la luz que inundó el sótano me cegó momentáneamente. Y ahí estaba él, mi Martín, con una expresión de horror y alivio en su rostro. Me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Él me abrazó con fuerza, repitiendo una y otra vez, lo siento tanto». No sabía. No entiendo qué pasó. Mientras me sacaba del sótano, le conté entre lágrimas todo lo que había sucedido. Su rostro pasaba de la confusión al enojo y luego a una determinación que nunca había visto antes. «Vamos al hospital ahora mismo», dijo, su voz temblando de emoción. «Después nos ocuparemos de mi madre». Salir de la casa fue como renacer. El aire fresco, el sol en mi piel, todo parecía nuevo y precioso. Mientras Martín conducía hacia el hospital, miré por la ventana las calles de Buenos Aires, prometiéndome que nunca más daría por sentada mi libertad. En el hospital, los médicos me examinaron exhaustivamente. Para nuestro alivio, el bebé estaba bien. Deshidratada y débil, pero viva y con mi hijo a salvo, me permití finalmente relajarme en la cama del hospital. Martín no se separó de mi lado ni un momento. Llamó a la policía, que comenzó la búsqueda de Marta. Me aseguró una y otra vez que nunca permitiría que algo así volviera a suceder, que me protegería a mí y a nuestro bebé con su vida. Entendido. Vou proseguir com expansao da sección 3, lucha por sobrevivir, desenvolvendo a en español con no mínimo 2.800 palabras. Artefato, sección 3, lucha por sobrevivir. El tercer día de mi encierro en el sótano amaneció con una determinación renovada en mi corazón. Aunque el miedo y la desesperación seguían allí, latentes, decidí que no podía darme el lujo de rendirme. Por mi bebé, por Martín y por mí misma, tenía que luchar para sobrevivir. La oscuridad del sótano ya no me parecía tan impenetrable. Mis ojos se habían acostumbrado a la penumbra,
y podía distinguir formas y sombras que antes pasaban desapercibidas. Con esta nueva visión, comencé a explorar mi prisión más detalladamente, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme a sobrevivir o, con suerte, a escapar. El grifo que había descubierto el día anterior se convirtió en mi salvavidas. El agua, aunque con un ligero sabor metálico, era potable y me permitía mantenerme hidratada. Encontré un viejo balde que, aunque polvoriento, servía para almacenar agua. Lo limpié lo mejor que pude con un trozo de tela que arranqué de mi camiseta y lo llené, asegurándome de tener una reserva por si el grifo dejaba de funcionar. El hambre era un problema más difícil de resolver. Rebusqué entre las cajas y estantes polvorientos, esperando encontrar algo comestible. Después de horas de búsqueda, mi perseverancia fue recompensada. Detrás de una pila de revistas viejas, encontré una lata de duraznos en almíbar. La etiqueta estaba descolorida y la fecha de vencimiento había pasado hace tiempo, pero en mi situación, no podía darme el lujo de ser exigente. Abrí la lata con una vieja navaja que encontré entre las herramientas, cortándome los dedos en el proceso. El sabor dulce de los duraznos en mi boca fue como un pedacito de cielo. Comí lentamente, saboreando cada bocado, consciente de que tenía que racionar esta preciosa fuente de alimento. Guardé el almíbar, sabiendo que me proporcionaría calorías y azúcar necesarias para mantenerme fuerte. Con el paso de las horas, la inactividad y el confinamiento comenzaron a pasarme factura. Mi cuerpo dolía por dormir en el suelo duro y frío, y mis músculos se sentían entumecidos. Decidí crear una rutina de ejercicios para mantenerme activa y evitar que mi cuerpo se debilitara aún más. Caminaba de un extremo a otro del sótano, hacía estiramientos y hasta improvisé algunos ejercicios de yoga que recordaba de las clases a las que solía asistir. Durante mis caminatas, contaba mis pasos y recitaba poemas en voz alta. Como profesora de literatura, tenía un vasto repertorio de versos memorizados, y estos se convirtieron en mi ancla a la cordura. Recité a Borges, a Neruda, a Storni, dejando que las palabras llenaran el silencio opresivo del sótano. En la noche veo tu luz, /diagonal en la noche oigo tu voz, /diagonal en la noche creaste un cielo /diagonal y un puñado de estrellas /diagonal y un inmenso deseo, susurraba los versos de Storni, imaginando el cielo estrellado que no podía ver. A medida que pasaban las horas, mi mente vagaba hacia Martín. ¿Dónde estaría ahora? ¿Habría terminado su viaje de negocios? ¿Estaría preocupado por mí? Imaginé escenarios donde él llegaba a casa, descubría mi ausencia y movía cielo y tierra para encontrarme. Estos pensamientos me daban esperanza, me mantenían luchando. También pensaba en mi bebé, esa pequeña vida que crecía dentro de mí, ajena al peligro que nos rodeaba. Le hablaba en voz baja, prometiéndole que saldríamos de allí, que veríamos el sol juntos, que conocería a su padre. Estas conversaciones con mi hijo no nacido se convirtieron en un ritual, una forma de mantener la esperanza viva. El frío del sótano era implacable, especialmente durante las noches. Encontré algunas mantas viejas en un armario, que olían a humedad y estaban llenas de polvo, pero proporcionaban un mínimo de calor. Me envolvía en ellas, creando un pequeño capullo de relativa comodidad en un rincón del sótano. A medida que pasaban los días, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Los sonidos de la casa sobre mí se amplificaban en mi imaginación. Cada crujido, cada golpe distante, me hacía saltar, pensando que alguien venía a rescatarme. Pero siempre era una falsa alarma, y cada decepción erosionaba un poco más mi esperanza. Para mantener mi cordura, comencé a hablar en voz alta, contándome historias, recreando escenas de mi vida pasada. Recordé mi infancia en Rosario, los veranos en la casa de mis abuelos, el día que conocí a Martín en la facultad. Estos recuerdos se convirtieron en mi escape mental de la realidad del sótano. También cantaba, mi voz ronca por la falta de uso resonando en las paredes de concreto. Canciones de cuna que mi madre me cantaba, canciones folclóricas que aprendí en la escuela, incluso el himno nacional argentino. Cantar no solo me ayudaba a mantener la moral alta, sino que también me permitía ejercitar mi voz, por si tenía la oportunidad de gritar pidiendo ayuda. En mis momentos de mayor lucidez, trataba de planear mi escape. Examiné cada centímetro de la puerta, buscando debilidades en la cerradura o en las bisagras.
Intenté usar las herramientas que había encontrado para forzar la cerradura, pero solo logré lastimarme las manos y romper la punta de un destornillador. La pequeña ventana cerca del techo se convirtió en mi objetivo. Era demasiado pequeña para que pudiera pasar por ella, pero pensé que si lograba romperla, tal vez podría llamar la atención de algún vecino. Pasé horas apilando cajas y muebles viejos, tratando de construir una torre lo suficientemente alta para alcanzarla. Pero cada intento terminaba con las cajas derrumbándose, y yo cayendo al suelo, frustrada y adolorida. El hambre se volvió cada vez más insoportable. Los duraznos en lata se habían acabado hace tiempo, y mi estómago gruñía constantemente. Comencé a masticar trozos de papel de las viejas revistas para engañar a mi cerebro y calmar la sensación de vacío en mi estómago. El sabor era horrible, pero al menos me daba algo que hacer. En mis momentos más oscuros, cuando el miedo y la desesperación amenazaban con abrumarme, me concentraba en mi respiración. Inhalaba profundamente, sostenía el aire por unos segundos, y luego exhalaba lentamente. Este simple acto de respirar conscientemente me ayudaba a calmarme y a recuperar el enfoque. A medida que pasaban los días, noté cambios en mi cuerpo. Mis manos, una vez suaves y cuidadas, estaban ahora ásperas y cortadas por mis intentos de escape. Mi piel se sentía seca y tirante, y podía sentir cómo mis huesos se volvían más prominentes bajo mi piel. Pero lo que más me preocupaba era mi embarazo. Sin una alimentación adecuada y en condiciones de estrés extremo, temía por la salud de mi bebé. Para distraerme de estos pensamientos oscuros, comencé a planear el futuro. Imaginaba cómo sería la habitación del bebé, los colores que elegiríamos, los libros que le leería. Pensaba en los nombres que Martín y yo habíamos discutido, visualizaba cómo sería sostener a nuestro hijo en brazos por primera vez. Estos sueños se convirtieron en mi refugio, mi escape de la realidad del sótano. Una noche, o al menos creía que era de noche por el silencio que reinaba en la casa, tuve un sueño vívido. Me vi a mí misma en un parque soleado, con un bebé en brazos. Martín estaba a mi lado, sonriendo. El sueño era tan real que cuando desperté, el contraste con la oscuridad del sótano fue devastador. Lloré durante horas, pero cuando las lágrimas se secaron, me sentí renovada. Ese sueño se convirtió en mi faro, la imagen a la que me aferraba en los momentos más difíciles. Con el paso de los días, comencé a perder la noción del tiempo. Los días y las noches se mezclaban en un continuo de oscuridad. Para mantener un sentido de estructura, creé un calendario imaginario en la pared, usando un trozo de metal que encontré para hacer marcas. Cada vez que creía que había pasado un día, hacía una nueva marca. No estaba segura de si mi percepción del tiempo era precisa, pero me daba una sensación de control en un entorno donde no tenía ninguno. Mi rutina diaria se volvió mi ancla. Me despertaba, o al menos asumía que era la mañana, bebía agua, hacía mis ejercicios, recitaba poesía, cantaba, exploraba el sótano en busca de algo útil que pudiera haber pasado por alto. Y luego pasaba horas intentando encontrar una manera de escapar. Aunque cada día era esencialmente igual al anterior, mantener esta rutina me ayudaba a no perder la cabeza. En uno de mis recorridos por el sótano, descubrí una caja llena de viejas fotos familiares. Reconocí a Martín de niño, su sonrisa despreocupada tan similar a la que me había enamorado. También había fotos de Marta, más joven y con una expresión más suave que la que yo conocía. Me pregunté qué había pasado en su vida para convertirla en la mujer capaz de hacerme esto. Estas fotos se convirtieron en mi vínculo con el mundo exterior, un recordatorio de que había una vida más allá de las paredes del sótano. A medida que mi cuerpo se debilitaba por la falta de nutrición adecuada, comencé a tener alucinaciones. Veía sombras moverse en las esquinas del sótano, escuchaba voces susurrando mi nombre. Parte de mí sabía que no eran reales, pero otra parte se aferraba a estas visiones como si fueran compañía. Una tarde, o lo que yo creía que era una tarde, escuché ruidos arriba. Mi corazón se aceleró, pensando que finalmente alguien había venido a rescatarme. Grité con todas mis fuerzas, golpeé la puerta. Hasta que mis manos sangraron. Pero nadie vino. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier ruido. La decepción fue aplastante, y por un momento, sentí que toda esperanza me abandonaba. Pero entonces, sentí un movimiento en mi vientre.
Era apenas perceptible, como el aleteo de una mariposa, pero estaba allí. Mi bebé se estaba moviendo por primera vez. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez eran de alegría y renovada determinación. Este pequeño milagro me recordó por qué estaba luchando, por qué no podía rendirme. Con energías renovadas, volví a examinar cada rincón del sótano. Esta vez, mi búsqueda dio frutos. Detrás de una pila de cajas, encontré una vieja radio. Mis manos temblaban mientras buscaba las baterías y las insertaba. Por unos momentos agonizantes, nada sucedió. Luego, un débil zumbido llenó el aire. La radio funcionaba. Pasé horas ajustando el dial, buscando alguna señal. Finalmente, una voz entrecortada salió de los altavoces. Era una estación de noticias. Escuché con avidez, tratando de captar cualquier información sobre el mundo exterior. La fecha que mencionaron me sorprendió. Había estado encerrada más tiempo del que pensaba. La radio se convirtió en mi ventana al mundo exterior. Aunque la recepción era pobre y las baterías no durarían para siempre, me proporcionaba un vínculo crucial con la realidad fuera del sótano. Escuchaba las noticias, la música, incluso los anuncios publicitarios con una atención que nunca antes había prestado. Una noche, mientras escuchaba la radio, oí algo que me heló la sangre. El locutor estaba hablando sobre una mujer embarazada desaparecida en Buenos Aires. Los detalles coincidían con mi caso. Martín me estaba buscando. La policía estaba involucrada. Por primera vez en días, sentí una chispa de verdadera esperanza. Con esta nueva información, mi determinación se fortaleció. Sabía que la gente me estaba buscando, que no había sido olvidada. Esto me dio fuerzas para seguir luchando, para no rendirme. Comencé a gritar más fuerte, a golpear las paredes con más fuerza, esperando que alguien, en algún lugar, me escuchara. Los días siguieron pasando, cada uno una prueba de resistencia física y mental. Mi cuerpo estaba débil por la falta de comida adecuada, pero mi espíritu se negaba a quebrarse. Hablaba constantemente con mi bebé, prometiéndole que pronto veríamos el sol juntos, que escucharíamos la voz de su padre, que sentiríamos el viento en nuestros rostros. Una mañana, o lo que yo creía que era una mañana, escuché un ruido diferente. No era el crujido habitual de la casa, ni el zumbido de las tuberías. Era el sonido de pasos, de una puerta abriéndose. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. ¿Sería Marta, volviendo para liberarme o para algo peor? ¿O sería Martín, finalmente de vuelta de su viaje? Con las pocas fuerzas que me quedaban, me arrastré hacia la puerta del sótano. Inhalé profundamente, reuniendo todo el aire que mis pulmones podían contener, y grité. Grité como nunca antes había gritado en mi vida. Grité el nombre de Martín, grité por ayuda, grité por mi bebé. Los pasos se detuvieron. Por un momento, el silencio fue total. Luego, escuché la voz que había estado anhelando oír durante todos estos días de pesadilla. «Lucía, ¿estás ahí?» Era Martín. Mi Martín había vuelto. Las lágrimas comenzaron a caer incontrolablemente mientras gritaba de vuelta, confirmando que sí, estaba aquí, atrapada en el sótano. El tiempo había perdido todo significado en la oscuridad del sótano. No sabía cuántos días habían pasado exactamente, pero cada segundo se sentía como una eternidad. Mi cuerpo estaba débil por la falta de alimento adecuado, y mi mente vagaba entre la lucidez y el delirio. En esos momentos de claridad, me aferraba a la esperanza de que Martín regresara pronto de su viaje a Córdoba. Fue durante uno de esos periodos de vigilia cuando escuché un ruido que hizo que mi corazón saltara. El sonido inconfundible de una llave en la cerradura de la puerta principal. Por un momento, el miedo me paralizó. ¿Sería Marta regresando para continuar con su cruel plan? Pero entonces, escuché una voz que me devolvió a la vida. «Lucía, ¿estás en casa?» La voz de Martín resonó en el piso superior, y fue como si un rayo de luz penetrara la oscuridad que me rodeaba. Reuní todas las fuerzas que me quedaban y comencé a gritar. «Martín, que estoy aquí. En el sótano». Mi voz sonaba ronca y débil incluso para mis propios oídos, y temí que no fuera lo suficientemente fuerte para que él me escuchara.
Los segundos que siguieron fueron una agonía. ¿Me había oído? ¿Vendría a buscarme? Escuché pasos moviéndose por la casa, y cada uno de ellos era como un latido en mis oídos. Lucía, la voz de Martín sonaba más cerca ahora, confusa y preocupada. ¿Dónde estás? Golpeé la puerta con toda la fuerza que pude reunir, ignorando el dolor en mis manos maltratadas. Aquí. En el sótano. Tu madre me encerró. Los pasos se acercaron rápidamente a la puerta del sótano. Escuché a Martín forcejear con la cerradura, maldiciendo en voz baja. Lucía. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Tu madre, Martín. Ella me encerró aquí cuando te fuiste. Por favor, sácame de aquí, supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. El sonido de Martín luchando con la cerradura llenó el aire. Cada segundo se sentía como una hora. Finalmente, con un crujido, la puerta se abrió, y la luz inundó el sótano, cegándome momentáneamente. Martín estaba allí, su rostro una mezcla de horror y alivio. Me lancé a sus brazos, sollozando incontrolablemente. Él me abrazó con fuerza, repitiendo una y otra vez, lo siento tanto. No entiendo qué pasó. ¿Estás bien? ¿El bebé está bien? Entre sollozos, le conté rápidamente lo que había sucedido. Como su madre me había engañado para bajar al sótano, como me había encerrado allí, alegando que era por su bien. Vi cómo el rostro de Martín pasaba de la confusión al enojo y luego a una determinación que nunca había visto antes. Vamos al hospital ahora mismo, dijo, su voz temblando de emoción. Necesitas que te revisen a ti y al bebé. Después nos ocuparemos de mi madre. Martín me ayudó a subir las escaleras, sosteniéndome cuando mis piernas, débiles por días de inactividad, amenazaban con fallar. El olor a encierro y humedad que se había impregnado en mi piel contrastaba fuertemente con el aire fresco de la casa. Mientras me guiaba hacia la puerta, noté que Martín arrugaba la nariz. Dios mío, Lucía, ¿qué es ese olor? Soy yo, respondí avergonzada. No he podido bañarme en días. La expresión de Martín se suavizó. No importa, amor. Lo importante es que estás a salvo. Vamos al hospital. El trayecto en coche al hospital fue surreal. Después de días en la oscuridad del sótano, las calles de Buenos Aires parecían demasiado brillantes, demasiado ruidosas. Me aferré a la mano de Martín como si fuera mi ancla a la realidad. En el hospital, los médicos actuaron rápidamente. Me examinaron exhaustivamente, prestando especial atención a mi estado de embarazo. Para nuestro alivio, el bebé estaba bien. Estaba deshidratada y desnutrida, pero el pequeño ser dentro de mí había demostrado ser tan fuerte como su madre. Mientras esperábamos los resultados de algunas pruebas adicionales, Martín no se separó de mi lado ni un momento. Su rostro era una mezcla de culpa, amor y preocupación. No puedo creer que mi propia madre haya hecho esto, dijo en voz baja. Te juro, Lucía, que no tenía idea. Si lo hubiera sabido. Lo sé, le interrumpí, apretando su mano. No es tu culpa, Martín. No podrías haberlo sabido. Martín asintió, pero pude ver que la culpa seguía pesando sobre él. He llamado a la policía, me informó. Están buscando a mi madre. No puedo creer que esté diciendo esto, pero espero que la encuentren pronto. La idea de que Marta estuviera libre me provocó un escalofrío. ¿Crees que intentará algo más? Martín negó con la cabeza firmemente. No lo permitiré. A partir de ahora, no dejaré que se acerque a ti ni a nuestro bebé. Nunca más. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La policía tomó nuestras declaraciones, se emitió una orden de búsqueda para Marta, y nos vimos inundados por visitas de amigos y familiares que habían escuchado la noticia. Mi familia llegó de Rosario, mi madre llorando y abrazándome como si temiera que desapareciera si me soltaba. Mi niña, mi pobre niña, repetía una y otra vez. Mi padre, un hombre normalmente estoico, tenía los ojos rojos de lágrimas contenidas. Los padres de Martín, divorciados desde hace años, llegaron por separado. Su padre, un hombre callado y serio,
nos aseguró que haría todo lo posible por ayudar en la búsqueda de Marta. La madre de Martín, por otro lado, estaba visiblemente conmocionada. Nunca pensé que Marta fuera capaz de algo así, dijo, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Siempre fue difícil, pero esto es monstruoso. A medida que pasaban los días y mi fuerza regresaba, comenzamos a enfrentar las consecuencias emocionales de lo sucedido. Las pesadillas eran frecuentes. Me despertaba gritando, creyendo que todavía estaba atrapada en el sótano. Martín siempre estaba allí, abrazándome y asegurándome que estaba a salvo. El psicólogo del hospital sugirió que comenzara terapia para procesar el trauma. Al principio, me resistí. Me consideraba fuerte, capaz de superar esto por mi cuenta. Pero con el apoyo de Martín y mi familia, finalmente acepté. Las sesiones de terapia fueron difíciles al principio. Revivir esos días oscuros en el sótano era doloroso, pero poco a poco, comencé a sentir que recuperaba el control de mi vida. Mi terapeuta, la doctora Rodríguez, me ayudó a desarrollar estrategias para manejar la ansiedad y el miedo que aún persistían. Martín también comenzó a asistir a terapia, lidiando con su propia culpa y confusión sobre las acciones de su madre. Juntos, aprendimos a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente en este difícil proceso de recuperación. A medida que mi embarazo avanzaba, nuestro enfoque comenzó a cambiar. Ya no podíamos permitir que el miedo y la ira dominaran nuestras vidas. Teníamos que prepararnos para la llegada de nuestro bebé, para darle un hogar lleno de amor y seguridad. Decidimos mudarnos. La casa donde había ocurrido el incidente estaba llena de recuerdos dolorosos. Encontramos un pequeño apartamento en Palermo, un barrio lleno de vida y color. Pintar las paredes, elegir muebles nuevos, crear un espacio que fuera completamente nuestro, fue una experiencia terapéutica en sí misma. La búsqueda de Marta continuaba. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía una mezcla de esperanza y temor. Parte de mí quería que la encontraran, que enfrentara las consecuencias de sus acciones. Otra parte temía lo que podría suceder si regresaba. Un día, mientras decorábamos la habitación del bebé, Martín abordó el tema que habíamos estado evitando. ¿Qué haremos si la encuentran?, preguntó en voz baja, mientras colgaba un móvil sobre la cuna. Me quedé en silencio por un momento, acariciando mi vientre cada vez más pronunciado. Honestamente, no lo sé, respondí finalmente. Parte de mí quiere justicia, que pague por lo que hizo. Pero otra parte. ¿Otra parte qué?, preguntó Martín suavemente. Otra parte solo quiere dejar todo esto atrás. Concentrarnos en nuestro futuro, en nuestro bebé, admití. Martín asintió, entendiendo. Lo que decidas, te apoyaré. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, nunca permitiré que te haga daño de nuevo. A ti o a nuestro hijo. Esas palabras, dichas con tanta convicción, me llenaron de una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. A medida que se acercaba la fecha de parto, nuestras vidas comenzaron a adquirir una nueva normalidad. Volvimos al trabajo, yo a mis clases en la universidad, Martín a su oficina. Nuestros colegas y estudiantes fueron increíblemente comprensivos y solidarios. Una tarde, mientras daba una clase sobre García Márquez, sentí una patada particularmente fuerte del bebé. Me detuve a mitad de una frase, colocando una mano sobre mi vientre. Mis estudiantes me miraron preocupados, pero les sonreí para tranquilizarlos. Parece que alguien también está emocionado con 100 años de soledad, bromeé, y la clase estalló en risas afectuosas. Ese momento, tan simple y cotidiano, me hizo darme cuenta de cuánto había avanzado. Ya no era la mujer aterrorizada atrapada en un sótano oscuro. Era una sobreviviente, una futura madre, una mujer fuerte que estaba reconstruyendo su vida. El día que nació nuestra hija, Sofía, fue el día más feliz de nuestras vidas. Sostenerla en mis brazos por primera vez, ver la mirada de amor y asombro en el rostro de Martín, fue como si todo el dolor y el miedo de los últimos meses se desvanecieran. Mientras mecía a Sofía en la habitación del hospital, Martín se sentó a mi lado, pasando suavemente su mano por el cabello oscuro de nuestra hija. «Es perfecta», susurró. «Lo es», concordé, sintiendo una oleada de amor y protección que casi me abrumaba. «Y es fuerte. Como nosotros».
Martín asintió, con lágrimas en los ojos. Lucía, yo quiero que sepas que estoy tan orgulloso de ti. De tu fuerza, de tu coraje. Eres la mujer más increíble que conozco. Sus palabras me conmovieron profundamente. Somos un equipo, Martín. Superamos esto juntos y criaremos a nuestra hija juntos. En ese momento, con Sofía en mis brazos y Martín a mi lado, sentí que finalmente estábamos completos. Habíamos pasado por una prueba terrible, pero habíamos salido más fuertes, más unidos. El futuro aún era incierto en muchos aspectos. Marta seguía desaparecida, y sabíamos que algún día tendríamos que enfrentar esa situación. Pero por ahora, nos concentramos en el presente, en el milagro de nuestra pequeña familia. Mientras Sofía dormía pacíficamente en mis brazos, hice una promesa silenciosa. Prometí que, sin importar lo que el futuro nos deparara, siempre protegería a mi familia. Que el amor y la fuerza que nos había llevado a través de esta prueba seguiría guiándonos. Y así, con el suave arrullo de la respiración de Sofía y la presencia reconfortante de Martín, me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir verdadera paz y esperanza para el futuro. El regreso de Martín había sido mi salvación, pero el verdadero horror de la situación solo se revelaría en los momentos siguientes. Mientras Martín me ayudaba a subir las escaleras del sótano, el olor que emanaba de mí y de mi prisión improvisada se hizo aún más evidente. Dios mío, Lucía, murmuró Martín, arrugando la nariz involuntariamente. ¿Qué es ese olor? No pude evitar sentirme avergonzada, a pesar de que sabía que no era mi culpa. Soy yo, admití en voz baja. No he podido asearme en días. Martín me abrazó con más fuerza, ignorando el hedor. No importa, mi amor. Lo importante es que estás a salvo. Cuando finalmente llegamos al piso superior, la luz del día que entraba por las ventanas me cegó momentáneamente. Después de días en la oscuridad del sótano, incluso la suave luz de la tarde parecía demasiado brillante. Parpadeé varias veces, tratando de ajustar mi vista mientras Martín me guiaba hacia el sofá. Fue entonces cuando vi mi reflejo en el espejo del pasillo. La imagen que me devolvió la mirada era casi irreconocible. Mi cabello estaba enmarañado y grasiento, mi rostro pálido y demacrado, con ojeras profundas bajo los ojos. Mi ropa estaba sucia y arrugada, manchada con restos de la humedad del sótano. Martín siguió mi mirada y vi cómo su expresión se transformaba en una mezcla de horror y pena. Lucía, comenzó, pero las palabras parecían fallarle. Estoy bien, dije automáticamente, aunque ambos sabíamos que era una mentira. Solo necesito una ducha y algo de comer. Martín asintió, tratando de mantener la compostura. Por supuesto. Pero primero, vamos al hospital. Necesitamos asegurarnos de que tú y el bebé estén bien. Mientras Martín llamaba a una ambulancia, yo permanecí sentada en el sofá, sintiéndome extrañamente desconectada de mi entorno. La familiaridad de nuestra sala de estar contrastaba brutalmente con los días de encierro que acababa de vivir. Cada objeto normal y cotidiano, el control remoto de la televisión, las revistas sobre la mesa de café, las fotos en las paredes, parecía ahora surreal y ajeno. La llegada de los paramédicos rompió mi trance. Entraron rápidamente, sus rostros profesionales mostrando solo un atisbo de sorpresa ante mi apariencia. Mientras me examinaban y hacían preguntas, pude ver a Martín en el fondo, hablando en voz baja con un policía que había llegado con la ambulancia. El viaje al hospital fue un borrón de sirenas y luces intermitentes. Martín sostuvo mi mano todo el camino, sus ojos nunca dejando los míos. Podía ver el tormento en su mirada, la culpa y la rabia luchando por dominar. En el hospital, fui inmediatamente llevada a una sala de exámenes. Los médicos y enfermeras trabajaron eficientemente, realizando pruebas y haciendo preguntas. Su profesionalismo era reconfortante, pero no podía evitar notar las miradas de compasión que intercambiaban cuando creían que no estaba mirando. El ginecólogo llegó poco después, su rostro serio mientras realizaba una ecografía. Los segundos que pasaron mientras miraba la pantalla fueron los más largos de mi vida. Finalmente, se volvió hacia nosotros con una pequeña sonrisa. El bebé está bien, anunció, y sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Es un milagro, considerando las circunstancias,
pero parece que tu pequeño es un luchador. Martín y yo nos miramos, las lágrimas corriendo libremente por nuestros rostros. En medio de todo el horror, esta noticia era un rayo de esperanza. Mientras los médicos continuaban con sus exámenes, la policía llegó para tomar nuestras declaraciones. Tuve que revivir cada momento aterrador, cada hora interminable en la oscuridad del sótano. Martín escuchaba, su rostro una máscara de dolor y rabia contenida. ¿Y dice que fue su suegra quien le encerró?, preguntó el oficial, su tono incrédulo. Asentí, sintiendo como Martín se tensaba a mi lado. Sí, Marta, ella dijo que era por el bien de Martín, que no podía permitir que arruinara su vida con este bebé. El oficial tomó notas, su expresión volviéndose más grave. Señor Rodríguez, se dirigió a Martín, ¿tiene alguna idea de dónde podría estar su madre ahora? Martín negó con la cabeza, su voz temblorosa de emoción contenida. No tengo idea. Pero les aseguro que haré todo lo posible para ayudar a encontrarla. Después de que la policía se fue, nos quedamos solos en la habitación del hospital. El silencio entre nosotros estaba cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Martín habló, su voz apenas un susurro. Lo siento tanto, Lucía. Nunca imaginé, nunca pensé que mi madre sería capaz de algo así. No es tu culpa, Martín, dije, tratando de consolarlo. No podrías haberlo sabido. Pero podía ver que mis palabras hacían poco para aliviar su culpa. Martín se pasó una mano por el cabello, un gesto que reconocí como señal de su frustración. Debería haberlo sabido, insistió. Siempre supe que mi madre era difícil. Pero esto es monstruoso. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, visitas policiales y llamadas de familiares y amigos preocupados. La noticia de lo sucedido se había extendido rápidamente, y pronto nos vimos inundados de mensajes de apoyo y ofertas de ayuda. Mis padres llegaron de Rosario, mi madre llorando incontrolablemente mientras me abrazaba. Mi niña, mi pobre niña, repetía una y otra vez. Mi padre, normalmente un hombre de pocas palabras, juró que haría todo lo posible para que se hiciera justicia. La búsqueda de Marta se intensificó. Su foto aparecía en las noticias, y los oficiales nos aseguraron que estaban haciendo todo lo posible por encontrarla. Pero con cada día que pasaba sin noticias, sentía crecer mi ansiedad. Una noche, mientras yacía en la cama del hospital, incapaz de dormir, escuché a Martín hablando en voz baja fuera de mi habitación. Me esforcé por escuchar, reconociendo la voz de su padre al otro lado de la línea. No, papá, no tengo idea de dónde podría estar, decía Martín, su voz tensa. Sí, ya revisaron su apartamento, su casa de verano, todo. No creo que tenga más propiedades. ¿Argentina? No lo sé, podría estar en cualquier parte. La conversación continuó por unos minutos más, y pude sentir la frustración creciente de Martín. Cuando volvió a entrar en la habitación, fingí estar dormida, no queriendo añadir más a su carga. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, comencé a recuperar mi fuerza física. Los médicos estaban asombrados por mi recuperación y la del bebé. Tienes un espíritu fuerte, me dijo una enfermera con una sonrisa amable. Y tu pequeño parece haber heredado esa fuerza. Pero aunque mi cuerpo se curaba, mi mente seguía atormentada. Las pesadillas eran frecuentes, despertándome en medio de la noche, gritando y sudando. Martín siempre estaba allí, abrazándome y susurrando palabras de consuelo, pero podía ver el dolor en sus ojos cada vez que esto sucedía. El psicólogo del hospital sugirió que comenzara terapia para procesar el trauma. Al principio, me resistí. Me consideraba una persona fuerte, capaz de superar esto por mi cuenta. Pero con el apoyo de Martín y mi familia, finalmente acepté. Las primeras sesiones fueron difíciles. Revivir los momentos de terror en el sótano, enfrentar mis miedos y ansiedades, era emocionalmente agotador. Pero poco a poco, comencé a sentir que recuperaba el control de mi vida. Martín también comenzó a asistir a terapia, lidiando con su propia culpa y confusión sobre las acciones de su madre. Juntos, aprendimos a comunicarnos mejor, a apoyarnos mutuamente en este difícil proceso de recuperación. Una tarde, mientras caminábamos por el parque cerca del hospital,
Los médicos habían sugerido que el ejercicio suave sería bueno para mí y el bebé. Martín abordó un tema que habíamos estado evitando. Lucía, comenzó, su voz suave pero seria. He estado pensando, tal vez deberíamos mudarnos. Me detuve, sorprendida por la sugerencia. ¿Mudarnos? ¿A dónde? Martín se encogió de hombros. A donde sea. Lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Podríamos empezar de nuevo, en un lugar donde nadie conozca nuestra historia. Consideré su propuesta en silencio por unos momentos. Parte de mí anhelaba escapar, dejar atrás todo el horror que habíamos vivido. Pero otra parte. No, dije finalmente, sorprendiéndome incluso a mí misma. No vamos a huir. Esta es nuestra casa, nuestra vida. No dejaremos que lo que hizo tu madre nos quite eso también. Martín me miró, una mezcla de sorpresa y admiración en su rostro. ¿Estás segura? Después de todo lo que has pasado. Asentí, sintiendo una determinación que no había sentido en semanas. Estoy segura. Somos más fuertes que esto, Martín. No dejaremos que el miedo nos controle. Esa noche, mientras cenábamos en la cafetería del hospital, los médicos finalmente me habían permitido una dieta normal. Discutimos nuestros planes para el futuro. Decidimos que, aunque no nos mudaríamos, sí haríamos algunos cambios en nuestra casa. Renovaremos el sótano, sugirió Martín. Lo convertiremos en un espacio luminoso y acogedor. Tal vez un cuarto de juegos para el bebé cuando crezca. La idea de transformar el lugar de mis pesadillas en un espacio de alegría y risas infantiles me llenó de una sensación de triunfo. Me encanta esa idea, dije, sonriendo por primera vez en lo que parecía una eternidad. A medida que mi fecha de alta se acercaba, comencé a sentir una mezcla de emoción y ansiedad ante la perspectiva de volver a casa. Los médicos y mi terapeuta me aseguraron que era normal sentirse así, y me dieron estrategias para manejar cualquier ansiedad que pudiera surgir. El día antes de mi alta, recibimos una visita inesperada. El detective a cargo de la búsqueda de Marta llegó al hospital, su rostro serio pero con un brillo de esperanza en los ojos. Señor y señora Rodríguez, comenzó, tenemos nueva información sobre el paradero de Marta Rodríguez. Martín y yo nos miramos, una mezcla de miedo y anticipación recorriendo nuestros cuerpos. ¿La han encontrado?, preguntó Martín, su voz tensa. El detective asintió lentamente. Creemos que sí. Hemos recibido informes de que fue vista en un pequeño pueblo en la provincia de Misiones. Estamos coordinando con la policía local para su arresto. La noticia nos golpeó como un tsunami. Después de semanas de incertidumbre, la idea de que Marta finalmente pudiera ser capturada era casi abrumadora. ¿Qué pasará cuando la encuentren?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Será arrestada y traída de vuelta a Buenos Aires para enfrentar cargos, explicó el detective. Intento de homicidio, secuestro, entre otros. Les mantendremos informados de cualquier desarrollo. Después de que el detective se fue, Martín y yo nos quedamos en silencio por un largo tiempo, procesando la información. Finalmente, Martín habló, su voz cargada de emoción. Lucía, yo no sé cómo enfrentar esto. Es mi madre, pero lo que te hizo, lo que nos hizo. Lo abracé fuertemente, sintiendo sus lágrimas mojar mi hombro. Lo enfrentaremos juntos, Martín. Como hemos hecho todo hasta ahora. Esa noche, mientras me preparaba para mi último sueño en el hospital, reflexioné sobre todo lo que había pasado. El horror del encierro, el milagro de mi rescate, la fuerza que había descubierto en mí misma y en mi relación con Martín. Y ahora, la posibilidad de cierre, de justicia. Acaricié mi vientre, sintiendo los movimientos del bebé. Somos fuertes, susurré. Y pase lo que pase, siempre nos tendremos el uno al otro. Con esa promesa en mi corazón, me dormí, lista para enfrentar lo que el futuro pudiera traer. El capítulo más oscuro de nuestra vida estaba llegando a su fin, pero nuestra historia, la historia de nuestra pequeña familia, apenas estaba comenzando. El día de mi alta del hospital marcó el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Mientras Martín me ayudaba a entrar en el coche, sentí una mezcla de alivio y aprensión.
Volver a casa significaba enfrentar los recuerdos del horror que había vivido, pero también era un paso hacia la recuperación y la normalidad. El viaje desde el hospital hasta nuestra casa fue silencioso. Martín conducía con cuidado, lanzándome miradas de preocupación de vez en cuando. Yo miraba por la ventana, observando las calles familiares de Buenos Aires con nuevos ojos. Cada semáforo, cada esquina, parecía un recordatorio de la libertad que había perdido y recuperado. Al llegar a casa, me detuve en la entrada, mi corazón latiendo con fuerza. Martín apretó mi mano suavemente. «Estoy aquí contigo», murmuró. «Podemos tomarnos nuestro tiempo». Respiré hondo y di un paso adelante. El interior de la casa estaba limpio y ordenado. Martín había pasado horas asegurándose de que todo estuviera perfecto para mi regreso. Sin embargo, no pude evitar que mis ojos se desviaran hacia la puerta del sótano. Martín, notando mi mirada, se apresuró a decir: «He cambiado la cerradura y reforzado la puerta. Nadie podrá encerrarte allí de nuevo». Asentí, agradecida por su consideración, pero sabiendo que las verdaderas cicatrices estaban en mi mente, no en la casa. Los primeros días en casa fueron un desafío. Cada ruido me sobresaltaba, y las noches eran una batalla contra las pesadillas. Martín era mi roca, siempre presente, siempre paciente. Me sostenía durante mis ataques de pánico y me recordaba respirar cuando la ansiedad amenazaba con abrumarme. Nuestra rutina diaria se convirtió en un ancla. Desayunábamos juntos cada mañana, Martín preparando tostadas con mermelada casera y yo haciendo el mate. Hablábamos sobre nuestros planes para el día, sobre el bebé, sobre cualquier cosa excepto el incidente y la búsqueda en curso de Marta. La terapia se convirtió en una parte crucial de nuestra vida. 3 veces por semana, visitaba a la doctora Fernández, una terapeuta especializada en trauma. Al principio, me resistía a abrir mis heridas emocionales, pero poco a poco, comencé a ver los beneficios. «Lucía», me dijo la doctora Fernández en una de nuestras sesiones, «el proceso de curación no es lineal. Habrá días buenos y días malos. Lo importante es que sigues avanzando». Martín también continuó con su propia terapia, lidiando con la culpa y la confusión que sentía por las acciones de su madre. Juntos, aprendimos técnicas de comunicación que nos ayudaron a apoyarnos mutuamente en los momentos difíciles. A medida que mi embarazo avanzaba, encontré una nueva fuente de fortaleza y propósito. Cada patada del bebé, cada visita al obstetra, era un recordatorio de la vida que crecía dentro de mí, una vida que había sobrevivido contra todo pronóstico. Decidimos transformar el sótano, convirtiendo el lugar de mis pesadillas en un espacio de esperanza. Con la ayuda de amigos y familiares, pintamos las paredes de colores brillantes, instalamos mejor iluminación y lo llenamos de juguetes y libros para el bebé. Cada pincelada, cada mueble nuevo, era un acto de reclamación y curación. Un día, mientras organizábamos la habitación del bebé, Martín se detuvo de repente, sosteniendo un pequeño osito de peluche. «Lucía», dijo suavemente, «¿crees que algún día podremos contarle a nuestro hijo sobre todo esto?» La pregunta me tomó por sorpresa. Hasta ese momento, no había pensado en cómo nuestras experiencias afectarían a nuestro hijo en el futuro. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero creo que, cuando llegue el momento, encontraremos la manera de hacerlo. Con amor y honestidad». Martín asintió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Tienes razón. Nuestro hijo sabrá que viene de una familia fuerte, que superó lo imposible». La búsqueda de Marta continuaba. Cada pocos días, recibíamos actualizaciones de la policía. La habían visto en Misiones, luego en Corrientes, siempre un paso adelante de las autoridades. Cada noticia traía una mezcla de ansiedad y alivio, ansiedad por saber que aún estaba libre, alivio porque no estaba cerca. Una tarde, mientras tomábamos mate en el balcón, Martín abordó el tema que habíamos estado evitando. «¿Qué haremos si la encuentran?», preguntó en voz baja. Me quedé en silencio por un momento, contemplando la pregunta. «Quiero justicia», dije finalmente. «Pero también quiero entender. Entender cómo una madre pudo hacer algo así». Martín asintió lentamente. «Yo también quiero entender. Pero no sé si alguna vez podremos hacerlo realmente». A medida que pasaban las semanas,
comencé a sentir un cambio en mí. El miedo constante comenzó a dar paso a una determinación tranquila. Ya no me sobresaltaba con cada ruido, y las pesadillas, aunque aún presentes, eran menos frecuentes. Volví al trabajo, retomando mis clases en la universidad. Mis estudiantes y colegas me recibieron con apoyo y comprensión. Dar clases de literatura se convirtió en una forma de terapia. Sumergirme en historias de resiliencia y superación me daba fuerza. Un día, mientras discutíamos 100 años de soledad en clase, un estudiante levantó la mano. «Profesora», dijo, «¿cree que es posible perdonar lo imperdonable?». La pregunta me dejó sin aliento por un momento. Pensé en Marta, en lo que me había hecho, en el dolor que había causado. «Creo», respondí lentamente, «que el perdón es un proceso, no un destino. A veces, perdonamos no para liberar al otro, sino para liberarnos a nosotros mismos». Esa noche, compartí la conversación con Martín. «No sé si alguna vez podré perdonar a tu madre completamente», admití. «Pero estoy aprendiendo a no dejar que el odio me consuma». Martín me abrazó fuertemente. «Eres la persona más fuerte que conozco, Lucía. Y nuestro hijo tendrá la mejor madre del mundo». A medida que se acercaba la fecha de parto, nuestro enfoque cambió. Ya no nos consumíamos pensando en Marta y en el pasado. En cambio, nos concentramos en prepararnos para la llegada de nuestro bebé. Asistimos a clases de parto, decoramos la habitación del bebé, elegimos nombres. El día que nació nuestra hija, Sofía, fue el día más feliz de nuestras vidas. Sostenerla en mis brazos por primera vez, ver la mirada de amor y asombro en el rostro de Martín, fue como si todo el dolor y el miedo de los últimos meses se desvanecieran. «Es perfecta», susurró Martín, acariciando suavemente la pequeña mano de Sofía. «Lo es», concordé, sintiendo una oleada de amor y protección que casi me abrumaba. «Y es fuerte. Como nosotros». Los primeros meses con Sofía fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales y una felicidad que nunca había experimentado antes. Cada sonrisa, cada pequeño logro de nuestra hija, era un recordatorio de por qué habíamos luchado tan duro. Fue durante este tiempo que recibimos la noticia que habíamos estado esperando y temiendo a la vez. Marta había sido finalmente capturada en un pequeño pueblo de la frontera con Paraguay. La policía nos informó que sería extraditada a Buenos Aires para enfrentar los cargos. La noticia nos dejó en un estado de conmoción. Por un lado, sentíamos alivio de que finalmente hubiera sido encontrada. Por otro, sabíamos que esto significaba que tendríamos que enfrentar todo de nuevo, declaraciones, juicios, revivir el trauma. «No tenemos que hacerlo si no quieres», dijo Martín una noche, mientras mecíamos a Sofía para dormirla. «Podríamos simplemente dejar que la justicia siga su curso sin nuestra participación». Consideré sus palabras por un momento, mirando el rostro pacífico de nuestra hija. «No», dije finalmente. «Necesitamos cerrar este capítulo. Por nosotros y por Sofía. Ella merece crecer en un mundo donde la justicia prevalece». Martín asintió, sus ojos llenos de amor y admiración. «Juntos, entonces». Como siempre. El día del juicio llegó más pronto de lo que esperábamos. Entrar a la sala del tribunal, ver a Marta por primera vez desde el incidente, fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Estaba más delgada, su cabello, antes teñido de un rubio perfecto, mostraba raíces grises. Sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban llenos de una mezcla de desafío y algo que no pude identificar. ¿Remordimiento, tal vez? Durante el juicio, escuché testimonios de expertos, vi evidencias, reviví mi experiencia a través de mi propia declaración. Martín estuvo a mi lado en todo momento, su presencia una fuente constante de apoyo. Cuando llegó el momento de que Marta hablara, el silencio en la sala era palpable. Su voz, antes fuerte y dominante, sonaba quebrada cuando comenzó a hablar. «Yo lo hice por mi hijo», dijo, sus ojos fijos en Martín. «Pensé que estaba protegiendo tu futuro. Ahora veo que estaba equivocada. Terriblemente equivocada». Sus palabras, aunque llegaban tarde, tuvieron un impacto profundo en todos nosotros. Vi a Martín tensarse a mi lado, sus emociones en conflicto evidentes en su rostro. El juicio duró semanas,
cada día trayendo nuevas revelaciones y emociones. Cuando finalmente llegó el veredicto, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Marta fue declarada culpable y sentenciada a varios años de prisión. Salimos del tribunal en silencio, tomados de la mano. No fue hasta que llegamos a casa, donde mi madre nos esperaba con Sofía, que las emociones finalmente nos alcanzaron. Nos abrazamos los tres, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras Sofía nos miraba con sus grandes ojos curiosos. En los meses y años que siguieron, continuamos nuestro proceso de curación. La terapia siguió siendo una parte importante de nuestras vidas, ayudándonos a procesar nuestras emociones y a fortalecer nuestra relación. Decidimos escribir un libro sobre nuestra experiencia, no para buscar fama o atención, sino para ayudar a otros que pudieran estar pasando por situaciones similares. El proceso de escritura fue terapéutico, permitiéndonos confrontar y superar aspectos de nuestra experiencia que aún no habíamos abordado completamente. Sofía creció convirtiéndose en una niña fuerte y compasiva. Cuando tuvo edad suficiente, le contamos una versión suavizada de lo que había sucedido, enfatizando la importancia del amor, la familia y la resiliencia. Un día, cuando Sofía tenía 6 años, me sorprendió con una pregunta. «Mamá», dijo, mientras coloreaba en la mesa de la cocina, «¿alguna vez veremos a la abuela Marta?». La pregunta me tomó desprevenida. Martín y yo habíamos discutido la posibilidad, pero nunca habíamos llegado a una decisión. Miré a Martín, que había entrado en la cocina justo a tiempo para escuchar la pregunta. «No lo sabemos, cariño», respondió Martín, sentándose junto a Sofía. «La abuela Marta hizo algo muy malo y está pagando por ello. Pero el perdón y la compasión son cosas importantes también». Sofía asintió, procesando la información con una madurez que me sorprendió. «Creo que deberíamos visitarla», dijo finalmente. «Todos merecen una segunda oportunidad, ¿verdad?». Sus palabras nos dejaron sin aliento. Martín y yo nos miramos, una conversación silenciosa pasando entre nosotros. Quizás, pensé, nuestra hija nos estaba enseñando una lección importante sobre el perdón y la redención. «Lo pensaremos», dije finalmente, abrazando a Sofía. «Por ahora, lo más importante es que estamos juntos y nos amamos». Esa noche, después de acostar a Sofía, Martín y yo nos sentamos en el balcón, como lo habíamos hecho tantas veces antes. El cielo de Buenos Aires estaba lleno de estrellas, y por un momento, simplemente nos sentamos en silencio, agradecidos por todo lo que habíamos superado. «¿Crees que deberíamos?», preguntó Martín finalmente. «¿Visitar a mi madre?». Respiré profundamente, considerando la pregunta. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero creo que Sofía tiene razón. Tal vez es hora de considerar el perdón. No por Marta, sino por nosotros». Martín asintió lentamente. «Juntos», dijo, tomando mi mano. Como siempre. Mientras mirábamos las estrellas, sentí una sensación de paz que no había experimentado en mucho tiempo. Habíamos pasado por el infierno y habíamos sobrevivido. Habíamos construido una familia hermosa y fuerte. Y ahora, tal vez, estábamos listos para el próximo capítulo de nuestra historia. El futuro era incierto, pero ya no lo temía. Sabía que, sin importar lo que viniera, enfrentaríamos juntos. Nuestra historia, que comenzó con horror y desesperación, se había convertido en un testamento de amor, fuerza y resiliencia. Y así, bajo el cielo estrellado de Buenos Aires, Martín y yo nos abrazamos, agradecidos por el presente y esperanzados por el futuro. Nuestra historia de supervivencia y recuperación continuaría, pero ahora, con cada día, escribíamos un nuevo capítulo lleno de amor, perdón y la alegría de ver crecer a nuestra hija.